Hola, soy Diego Moreno, editor de Nórdica Libros. Nos ha pedido Almudena que hagamos desde Nórdica una pequeña historia de la literatura a través de 5 títulos de nuestro catálogo. Como sabéis, los que conocéis Nórdica, tenemos un amplio interés de géneros literarios. Encontramos en Nórdica teatro, narrativa, poesía, libro ilustrado, ensayo. Y yo he elegido 5 libros de diferentes épocas que me parecen muy destacados, de autores que todas y todos conocéis y que creo que pueden contribuir a esta pequeña historia de la literatura. Empezamos por la gran Emily Dickinson, con Preferiría ser amada. Esta es una pequeña joya, fue elegido el libro mejor editado hace 2 años y reúne cartas y poemas de la autora, de la poeta de Amherst, y es una invitación a adentrarse en su universo interior. Con este libro, aparte de descubrir algunos de sus versos más reconocidos, vamos a entrar sobre todo en su mundo, en cómo escribía, en cuál era su técnica y sus intereses por la escritura. De manera que creo que es un libro precioso, ilustrado por Elia Merby, traducido por Abraham Grajera, que creo que es esencial en la historia de la poesía. El siguiente libro que os recomendamos es esta maravilla de teatro del escritor noruego Henrik Ibsen. Es un volumen que reúne las 8 obras de teatro más importantes del genio noruego, en una fantástica traducción de Cristina Gómez Baguetún. Es un libro que es absolutamente esencial, imprescindible para entender el teatro de los siglos XIX y XX, en un volumen en tapa dura que creo que es, como digo, para todo lector, sean aficionados o seamos aficionados o no al teatro. Ibsen es esencial. Por supuesto, está su monumental Casa de Muñecas. Volviendo a la poesía, os recomendamos ahora Ariel de Silvia Plath, una edición ilustrada por Sara Morante, con una magnífica traducción de Jordi Doce. Bueno, posiblemente os sonará este poemario, uno de los más influyentes del siglo XX. Releyéndolo ahora nos damos cuenta de la modernidad y de la influencia, como digo, que ha tenido Silvia Plath en generaciones posteriores. Están algunos de los versos más alucinantes que se han escrito nunca y es un libro esencial en cualquier biblioteca. Creo que no se puede entender la poesía de los últimos 100 años, sin lugar a dudas, sin la contribución de Ariel de Silvia Plath. Volviendo a la literatura de los países nórdicos, es la que da nombre a la editorial, mi escritor favorito, muchos me habréis oído hablar de Knut Hamsun como el escritor que me descubrió las letras nórdicas, y os recomendamos esta joya, La bendición de la tierra. Fue el libro por el que recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1920, cuando aún se premiaba a una obra, no solo a un autor, y es una de sus obras monumentales, un libro en el que reivindica la sencillez y las maravillas del mundo rural frente al mundo urbano. Está lleno de amor, de pasión por la vida y por la naturaleza, con una prosa absolutamente exquisita, cuidadísima. De hecho, para Isaac Bashevis Singer, por ejemplo, H.G. Wells, Thomas Mann, Hermann Hesse, este libro y la obra de Hamsun son absolutamente determinantes para entender la literatura del siglo XX. Quien no se haya acercado todavía a su producción, a la obra del Premio Nobel noruego, no puede hacerlo, y yo recomiendo que lo haga a través de este libro, como digo, uno de los pilares de las letras nórdicas, con cubierta por supuesto, de Edvard Munch, traducción de Kirsti Baguetún y Asunción Lorenzo, una joya absoluta de nuestro catálogo y que debe estar en cualquier buena biblioteca de literatura de los siglos XIX y XX. Y terminaríamos esta selección de 5 títulos con uno de mis escritores favoritos, sin lugar a dudas, que es Flann O'Brien, el escritor irlandés, uno de los primeros escritores que publicamos en el catálogo de Nórdica. De hecho, el tercer policía, que está aquí recogida junto a En nadar dos pájaros, fue uno de los primeros libros de nuestro catálogo hace 15 años. Nos ha dado muchísimas alegrías. Y este escritor irlandés es considerado como uno de los más importantes del siglo XX. En el propio James Joyce lo admiraba muchísimo, se quedaba ciego y leía El tercer policía con una lupa. Lo consideraba uno de los libros más divertidos y originales de la historia de la literatura. Y también lo hacía Samuel Beckett y otros muchos. El propio Jorge Luis Borges leía con auténtico placer En nadar dos pájaros, lo recomendó muchísimo. Y aquí tenemos en este volumen, como digo, 2 libros totalmente distintos, pero ambos reúnen una ambición y un cuidado de la lengua exquisito. Son libros que aportan algo. En El tercer policía tenemos una estructura narrativa absolutamente única, con un final de esos que vamos a recordar toda la vida. De hecho, dio lugar al final de la serie Perdidos, por su propia originalidad.
Y En Nada, dos pájaros es una auténtica locura de libro, un libro metaliterario de los que está siempre de los favoritos, por ejemplo, de Enrique Vilamatas en España, por ejemplo, siempre es uno de los lectores habituales de la obra del gran Flann O'Brien. Bueno, esto es nuestra selección de títulos de Nórdica, estas 5 obras, como digo, diferentes géneros: narrativa, teatro, poesía, en edición ilustrada, siempre bien traducidos. En el caso del 13 Policía, traducciones de Héctor Arnau y José Manuel Álvarez Flórez. Todos los libros de Nórdica tienen traducciones muy cuidadas, y somos militantes defensores de los oficios del libro, como saben quien nos conoce, y en especial del trabajo de los traductores, que son los que hacen posibles que podamos leer estas grandes obras. Muchas gracias, que los disfrutéis.